¿Alguna vez te has preguntado qué es la sociolingüística? Bueno, aquí te explicaré de qué se trata. La sociolingüística es la disciplina que se encarga del estudio entre el lenguaje y la sociedad, es decir, estudia cómo el comportamiento de las personas en la sociedad influye en su manera de pensar, hablar y de expresarse acerca de lo que los rodea. Es un concepto bastante amplio, ya que existen muchos factores sociales que influyen en su estudio, también llamados factores sociolingüísticos o extralingüísticos, porque son externos a la estructura lingüística. Estos son la edad, el sexo, la profesión, el nivel sociocultural, la procedencia geográfica, la etnia, entre otros. La sociolingüística resulta de gran importancia dentro de la educación, ya que como lo hemos visto a lo largo de los años, el sistema educativo mexicano ha sufrido de varios cambios, tanto políticos como culturales. Es por eso que los maestros deben permanecer siempre alertas a las necesidades de sus alumnos, ya que no todos aprenderán ni procesarán la información de la misma manera, debido a que su contexto social no siempre será el mismo. Uno de los conceptos centrales de la sociolingüística es la variación lingüística. Este concepto se refiere a las diferentes formas en que una lengua puede manifestarse según el contexto social y cultural. Existen variaciones regionales como los acentos y dialectos, variaciones sociales relacionadas con el grupo social o el nivel educativo, y variaciones situacionales que dependen del contexto comunicativo. No hablamos de la misma manera en una conversación informal que en una exposición académica. Desde la sociolingüística, estas variaciones no se consideran errores, sino expresiones legítimas de la lengua. Cada forma de hablar cumple una función comunicativa dentro de un determinado contexto. Comprender la variación lingüística permite cuestionar prejuicios lingüísticos como la idea de que una forma de hablar es superior a otra. La sociolingüística promueve una visión del lenguaje basada en la diversidad, el respeto y el análisis crítico. La sociolingüística no se limita al estudio teórico del lenguaje, sino que está presente en la vida cotidiana. Las personas modifican su forma de hablar según el entorno y el interlocutor. Por ejemplo, el lenguaje utilizado entre amigos suele ser más informal y espontáneo, mientras que el lenguaje académico exige mayor precisión y formalidad. En redes sociales, el lenguaje se adapta a la rapidez de la comunicación digital. La sociolingüística analiza estos cambios y explica cómo hablantes ajustan su discurso para comunicarse de manera efectiva. Este análisis permite entender que el uso del lenguaje responde a normas sociales implícitas. Comprender estos procesos contribuye a mejorar la comunicación y a desarrollar una actitud más tolerante frente a las distintas formas de expresión lingüística. La sociolingüística ocupa un lugar fundamental dentro de los estudios del lenguaje, ya que permite analizar el idioma desde una perspectiva social y cultural. No se centra únicamente en las normas, sino en el uso del lenguaje. Estudiar la sociolingüística fomenta el respeto por la diversidad lingüística y ayuda a comprender que el lenguaje es una construcción social. Cada forma de hablar refleja identidad, historia y pertenencia. En conclusión, comprender la sociolingüística nos permite analizar el lenguaje de manera crítica y consciente. Nos ayuda a comunicarnos mejor y a valorar la riqueza lingüística presente en la sociedad. El lenguaje no solo transmite información, sino que construye relaciones y define nuestra forma de interactuar con el mundo. El lenguaje no solo comunica, refleja sociedad. El lenguaje es una de las principales herramientas de comunicación humana. A través de él expresamos ideas, emociones, opiniones y construimos relaciones sociales. Sin embargo, no todas las personas hablan de la misma manera, ni usan el lenguaje de forma idéntica en todos los contextos. Esta diversidad en el uso del lenguaje es el objeto de estudio de la sociolingüística, una rama de los estudios del lenguaje, que analiza la relación entre lengua y la sociedad.
La sociolingüística se interesa por comprender cómo factores sociales como la edad, el género, la clase social, el nivel educativo, la región o el contexto cultural influyen en la manera en que las personas hablan. Desde esta perspectiva, el lenguaje no es una estructura fija, sino un fenómeno dinámico que se adapta a las necesidades comunicativas de los hablantes. En este documental abordaremos los principales conceptos de sociolingüística, su relación con la vida cotidiana y su importancia dentro de los estudios del lenguaje. El objetivo es comprender que el lenguaje no solo se rige por normas gramaticales, sino que está profundamente vinculado a la sociedad. La sociolingüística y la comprensión del lenguaje en la sociedad. Hablar de sociolingüística es hablar del lenguaje vivo, del lenguaje que respira dentro de la sociedad. No se trata únicamente de estudiar palabras, sonidos o estructuras gramaticales, sino de comprender cómo el lenguaje funciona como una práctica social profundamente ligada a la identidad, al poder, a la historia y a las relaciones humanas. La sociolingüística surge precisamente cuando la lingüística deja de ver la lengua como un sistema aislado y comienza a observarla en su contexto real, la vida cotidiana. La sociolingüística parte de una idea fundamental: la lengua no existe fuera de la sociedad. No hay hablantes abstractos ni comunidades homogéneas existentes, personas concretas que hablan desde una edad, una clase social, un género, una región, una etnia, una experiencia histórica. Cada acto de habla está atravesado por estos factores y la sociolingüística se encarga de analizarlos de manera sistemática. Uno de los aportes más importantes de la sociolingüística es haber demostrado que la variación lingüística no es un error, sino una característica natural del lenguaje. Durante mucho tiempo, la lingüística tradicional consideró que solo una variedad, generalmente la estándar, era correcta, mientras que las demás eran vistas como deformaciones, corrupciones o usos incorrectos. La sociolingüística rompe con esta visión prescriptiva y sostiene que todas las variedades lingüísticas tienen reglas, coherencia y valor comunicativo. Desde esta perspectiva, hablar de variación lingüística implica reconocer que una misma lengua puede manifestarse de múltiples formas: variación geográfica, dialectos, variación social, sociodialectos, variación contextual, registros, y variación individual, idiolectos. Cada una de estas formas responden a condiciones sociales específicas y cumplen funciones comunicativas concretas. Por ejemplo, una persona no habla igual en su casa que en la universidad, ni se expresa de la misma manera con amigos que frente a una autoridad. Este cambio no significa falta de dominio lingüístico, sino todo lo contrario. Demuestra competencia comunicativa, es decir, la capacidad de adaptar el lenguaje al contexto social. La sociolingüística pone al foco precisamente en esta competencia y no solo en la corrección gramatical. Un concepto central para comprender la sociolingüística es de comunidad de habla. No se trata simplemente de un grupo de personas que comparten una lengua, sino de individuos que comparten normas, valores y expectativas sobre cómo debe usarse el lenguaje. Estas normas no siempre son explícitas, pero se aprenden socialmente desde la infancia y regulan la interacción cotidiana. Dentro de una comunidad de habla, el lenguaje también funciona como un marcador de identidad. A través de la forma de hablar, las personas expresan pertenencia, cercanía, distancia o rechazo. El acento, el vocabulario, las expresiones locales o incluso el uso de ciertos modismos permiten identificar el origen social o cultural de un hablante. En este sentido, la lengua no solo comunica información, sino que también comunica quiénes somos. La sociolingüística también se interesa profundamente
por la relación entre lenguaje y poder. No todas las formas de hablar tienen el mismo prestigio social. Algunas variedades lingüísticas son valoradas positivamente y asociadas con educación, autoridad o éxito, mientras que otras son vinculadas con ignorancia o marginalidad. Esta jerarquización no es lingüística, sino social. Cuando una variedad lingüística es considerada incorrecta, en realidad lo que se está juzgando es el grupo social que la utiliza. Por eso, la sociolingüística tiene una dimensión crítica. Cuestiona las ideologías lingüísticas que legitiman la discriminación y la exclusión. El desprecio hacia ciertos acentos o formas de hablar es, en el fondo, una forma de discriminación social. Un ejemplo claro de esto se observa en el ámbito educativo. Muchas veces los estudiantes que no dominan la variedad estándar son considerados menos capaces, cuando en realidad poseen una competencia lingüística completa en su propia variedad. La sociolingüística propone una educación lingüística más exclusiva, que reconozca la diversidad y enseñe la variedad estándar como una herramienta más, no como la única forma válida de hablar. Otro eje fundamental de la sociolingüística es el estudio del cambio lingüístico. Las lenguas no son estáticas, cambian constantemente a lo largo del tiempo, y estos cambios suelen comenzar en determinados grupos sociales. La sociolingüística ha demostrado que factores como la edad, el género, la clase social y el contacto entre las lenguas influyen directamente en la evolución lingüística. Por ejemplo, los jóvenes suelen ser agentes de cambio lingüístico, ya que adoptan y difunden nuevas formas de hablar. Asimismo, el contacto entre distintas lenguas o variedades puede generar fenómenos como el bilingüismo, la diglosía o el cambio de código, todos ellos estudiados por la sociolingüística. Y el bilingüismo, lejos de ser una excepción, es una realidad común en muchas sociedades. La sociolingüística no solo analiza el dominio de dos lenguas, sino también cómo y cuándo se usan, en qué contextos y en qué significados sociales. En muchas ocasiones, una lengua se asocia con lo formal y otra con lo familiar, lo cual revela relaciones de poder entre las lenguas. Relacionado con esto está el fenómeno de la diglosía, que ocurre cuando dos variedades lingüísticas coexisten en una misma comunidad, pero cumplen funciones distintas y desiguales. Una variedad suele ser considerada alta y se utiliza en contextos formales, mientras que la otra es baja y se usa en la vida cotidiana. La sociolingüística analiza cómo estas divisiones afectan la identidad y la autoestima de los hablantes. La sociolingüística también presta atención al lenguaje como práctica cultural. Cada sociedad desarrolla formas particulares de narrar, argumentar, saludar, insultar o expresar emociones. Estas prácticas no son universales, sino culturalmente situadas. Comprenderlas implica entender que el lenguaje no solo transmite mensajes, sino también valores y visiones del mundo. Desde esta mirada, la sociolingüística se conecta con disciplinas como la antropología, la sociología y la psicología social. No estudia la lengua como un objeto aislado, sino como un fenómeno profundamente humano. Hablar es una acción social y cada palabra está cargada de historia, ideología y contexto. En el mundo contemporáneo, la sociolingüística adquiere aún más relevancia debido a fenómenos como la globalización, la migración y las redes sociales. Las nuevas tecnologías han transformado las formas de comunicación y han generado nuevas variedades lingüísticas, nuevos registros y nuevas formas de interacción. La sociolingüística analiza cómo estas transformaciones afectan la manera en que construimos identidad y relaciones sociales. Finalmente, comprenden la sociolingüística. Implica reconocer que hablar no es un acto neutro. Cada elección lingüística tiene implicaciones sociales. El modo en que hablamos puede acercarnos o alejarnos, incluir o excluir,
legitimar o cuestionar el orden social. Por eso, la sociolingüística no solo describe el lenguaje, sino que invita a reflexionar críticamente sobre su uso. En conclusión, la sociolingüística nos enseña que el lenguaje es diversidad, cambio y sociedad. Nos permite comprender que no existen formas superiores o inferiores de hablar, sino contextos distintos y realidades sociales complejas. Entender la sociolingüística es, en última instancia, entender mejor a las personas, sus historias y las sociedades que contribuyen a través de la palabra.